Gracias, muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarlos. También, por supuesto que me da mucho gusto y estoy muy contenta de poder celebrar con todos ustedes los primeros 20 años de nuestra licenciatura. Estoy muy emocionada de que estemos justo en este momento. Estoy muy emocionada también de compartir con quien en algún momento fueron nuestros alumnos, Mauricio, y hoy son nuestros compañeros de trabajo, son nuestros compañeros de vida, y esto es realmente muy emotivo y de verdad lo digo de todo corazón, estoy muy agradecida por estos 20 años de existencia de nuestra licenciatura. De verdad, muchas gracias y muchas felicidades a todos. Y bueno, después de la parte emotiva que seguramente nos tiene muy conmovidos a todos, quiero agradecer a la doctora Ana Slimovich, que de manera muy desinteresada y muy amable nos ha aceptado el día de hoy estar con nosotros para hacer esta videoconferencia, para presentarnos parte de su trabajo, que es muy interesante, que tiene una experiencia maravillosa respecto a sus aportaciones de lo que hoy estamos viviendo en un mundo digitalizado, con esta época que también estamos compartiendo respecto a lo que vivimos como pandemia, y que bueno, pues nos tiene completamente azorados a través de la digitalidad, y hoy precisamente pues no tenemos la oportunidad de abrazarnos, ni de tocarnos, ni de vernos, pero pues tenemos también esta maravillosa oportunidad de poder compartir con la doctora Ana Slimovich, que ella es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Así que pues desde México para Argentina le mandamos un tremendo abrazo. Ella es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigación Gino Germani. Es Premio Nacional a la Mejor Tesis Doctoral en Ciencias Sociales. Y bueno, a mí me gustaría, más que leer su extenso currículum, que ella nos pudiera presentar el día de hoy su trabajo, para lo que la hemos invitado, para que nos hable de las redes sociales y de la política durante la pandemia en la Argentina, en su país. Muchas gracias, Ana, y gracias a todos por estar aquí. Gracias a mis alumnos de 9º semestre. Bueno, muchas gracias. En principio quiero agradecerle a la doctora Sandra Flores Guevara, primero recién por sus palabras y por su presentación, por la invitación al evento y la moderación, y a todo el equipo. Realmente para mí es un lujo estar hoy acá compartiendo este momento tan importante para ustedes en este aniversario de la licenciatura en comunicación, así que muy agradecida con todo el equipo de la organización y con todos y todas los y las asistentes hoy. Así que bueno, vamos a comenzar. Y muchas gracias, Sandra, también por la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se visualiza bien? Sí. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Sí, bueno, sin problema. Bárbaro. En principio, el trabajo que voy a presentar hoy y que me interesaba traer para conversar con ustedes, se titula Redes sociales y política durante la pandemia en la Argentina, y forma parte de una investigación mayor que estoy llevando a cabo en el marco del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Argentina, en particular en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, y es una investigación sobre los discursos políticos y su interrelación con las lógicas mediáticas en las redes sociales y sus interacciones con el espacio urbano y también con las lógicas de los medios masivos.
En este marco mi tesis doctoral estuvo centrada en estudiar los discursos políticos en las redes sociales argentinas en épocas de elecciones, y después en la etapa postdoctoral fui un poco avanzando también en momentos no eleccionarios, y también estudiando cómo se desarrollan movimientos sociopolíticos en las redes sociales. Como todos sabemos, estamos atravesados por este marco de la pandemia, por el coronavirus, que entre otras cuestiones facilita o nos permitió de algún modo este tipo de interacciones que no pueden sustituir al evento presencial, pero sí tenemos este tipo de espacios transnacionales para conversar en este marco de pandemia que nos atraviesa a nivel global. Y entonces, en ese sentido, esta investigación estaba pensada para trabajar los discursos de los políticos en las redes sociales, así como los discursos políticos de los internautas ciudadanos en las plataformas mediáticas, y cuando con la llegada de la pandemia, de alguna manera también fue reformulado para incorporar este marco específico que estamos transitando, y ver qué cambios y qué continuidades también hay en los procesos de mediatización de la política en las redes sociales en este marco de pandemia en la Argentina, y también teniendo como punto de comparación con lo que sucedía en el momento previo a la pandemia. Yo mi tesis doctoral la hice sobre la primera elección que se realizó en la Argentina en redes sociales también, que fue la de 2011, y esto más o menos 2010-2011 es más o menos el año en el que fueron las primeras elecciones en toda América Latina en general. Y a partir de ahí seguí estudiando la mediatización de la política en las redes desde 2011, es decir, desde su inicio en adelante. Entonces, obviamente por cuestiones de tiempo no voy a presentar ese recorrido histórico, y además porque a mí me interesa que focalicemos y que conversemos después en las preguntas en el momento actual, pero sí traje algunos momentos, algunas características, mejor dicho, de esos momentos anteriores, para poder pensar entonces en las continuidades y las rupturas con la pandemia. Y en este sentido, muy esquemáticamente, muy acorde a estos formatos de brevedades por la digitalización que estamos atravesados, muy esquemáticamente voy a decir unas palabras en relación al marco teórico desde el cual investigo y desde el cual estoy realizando en particular este trabajo de indagación, que es desde las perspectivas de la mediatización de la política. Y en particular, tanto desde la perspectiva del Liceo Verón, como desde las teorías de la mediatización de la política también de los países nórdicos y otras europeas. En ese sentido, retomo algunas conceptualizaciones de Strombach, de Esser, de Garbar. Perdón, ¿se escucha bien? Porque recién escuché como un eco. Sin problemas, Ana, adelante. Muchas gracias, Ana. Bien, entonces, en ese sentido, tanto en una perspectiva, en la perspectiva veroniana, como en la perspectiva de los países nórdicos, el concepto o el proceso en realidad de mediatización de la política está fuertemente atravesado tanto por lógicas políticas como por lógicas mediáticas. Es decir, que cada vez que nos encontramos entonces con discursos políticos en las redes sociales, estamos todo el tiempo en interacción con estos tipos de lógicas, tanto las políticas como las mediáticas. Sin embargo, no tienen
ni en una perspectiva ni en la otra tienen el mismo estatuto. Es decir, hay un momento en esta historia de la mediatización de la política en el cual los procesos de mediatización avanzaron de tal modo en el cual, de alguna manera, las lógicas mediáticas, tanto en un caso como en otro, y ahora lo vamos a ver en detalle, influyen, estructuran a las lógicas políticas. Entonces, en ese sentido, decía, tanto desde la teoría de la mediatización de la política de Verón, como las teorías muy globalmente, por decirlo así, europeas sobre la mediatización de la política, en ambos casos, este proceso de mediatización sufrió cambios con el establecimiento de los medios masivos. Y en esa historia de los medios masivos, en ambos casos coinciden en un proceso que culminó con una aceleración en el último cuarto del siglo XX. ¿En qué consiste esa aceleración? Bueno, en ambos casos se hace alusión a que, justamente, que era lo que yo mencionaba recién, las prácticas políticas están entonces organizadas de acuerdo a las lógicas de los medios masivos. Todo esto es un breve panorama por el momento previo a la existencia de estas plataformas mediáticas. Y en ese sentido, cuando surgen estas plataformas, que decíamos, esta imbricación entre la política y las redes se da aproximadamente en América Latina en inicios de la segunda década del siglo XXI, y ahí es donde sufre cambios, que es algo que a mí me interesa especialmente, y también me interesa, y por eso para mí es tan fructífero estar hoy acá conversando con ustedes, porque también me interesa la comparación con cómo se está dando en otros países de nuestro continente. Y en ese sentido, en ambos casos, lo que está pasando, digamos, es que estas prácticas políticas están entonces ahora organizadas no solo de acuerdo a las lógicas mediáticas, históricas, clásicas, medios masivos, sino también que se empiezan a organizar de acuerdo a las lógicas de las redes sociales. Y en ese sentido, siempre pensando en la mediatización de la política, en esta perspectiva de el momento anterior a la pandemia, van a surgir con las redes sociales nuevos tipos de sujetos de la política contemporánea. Por un lado, lo que llamamos los internautas militantes. En trabajos anteriores lo definí como aquellos internautas que no solo pueden ser seguidores de un político, de un partido, de una fuerza, sino que son aquellos internautas que van más allá de ser un simple seguidor, de un me gusteo a alguna publicación en Facebook, en Twitter, en Instagram, de algún me gusteo de alguna publicación política, sino que ellos mismos son productores de contenidos políticos. Es decir, en las redes, ¿no? Es decir, es ese internauta que mediante algún movimiento político puede llegar a cambiar la foto de su perfil en las redes sociales en pos de demostrar esa adhesión a esa estructura partidaria o a ese movimiento, candidato o gobernante. Por otro lado están los que llamamos también en trabajos anteriores los internautas ciudadanos, que son aquellos son los sujetos propiamente políticos, ¿no? Que son interpelados muchas veces en las redes sociales cuando se asumen alguna campaña con hashtag o en la publicación de algún político, y que son aquellos internautas que no necesariamente manifiestan en su identidad digital, es decir, en ese recorrido por las plataformas mediáticas, no necesariamente manifiestan, o en realidad no manifiestan, alguna adhesión política. Sin embargo, son convocados como sujetos políticos, es decir, son interpelados
en ese lugar en el cual tienen derechos políticos, sin embargo no manifiestan una adhesión partidaria. Por supuesto que acá también aparecen, y en esto estoy, y ahora voy a retomar la clásica distinción de Liceo Verón en relación al discurso político, en paradestinatario, contradestinatario y prodestinatario. También están esos internautas que podrían ser asimilables a los contradestinatarios, que son aquellos casos en los cuales se interpela al adversario político. Y por supuesto, en este marco de la política contemporánea en las redes sociales, insisto, en el momento previo a la pandemia, por supuesto que ahora vamos a ver que hay continuidades, muchos de estos sujetos, lo que vimos en la investigación el año pasado es que continúan, y por supuesto a esto se suman los trolls y los bots que en nuestros países de América Latina aparecen especialmente en los momentos de campaña política, de manera particular y muchas veces asociado también con las derechas. Y en este sentido, como en una especie de síntesis un poco brutal, si se quiere, sobre los ejes de análisis, por un lado, y teniendo en cuenta lo que es la historia de la mediatización de la política, que bueno, que no, esto es simplemente un panorama muy breve. Uno de los ejes que tuve en cuenta para la investigación fue el modo de articulación entre lo público y lo privado, un eje central desde la década del 80 en adelante, lo que llamamos las interfaces político-periodísticas digitales, retomando la noción de interfaz que Verón pensó para los medios masivos, la ampliamos y la pensamos para la vía digital. Los modos de presentación de lo político en las redes, es decir, cómo aparece en el marco de la pandemia lo político, y lo que decía hace un rato, ciertas continuidades y rupturas dentro de los discursos políticos en el marco de la pandemia por coronavirus. Entonces, brevemente, algunos rasgos ahora sí, específicamente de la Argentina, en el momento previo a la pandemia, teniendo en cuenta que en el caso de Argentina, el gobierno actual de Alberto Fernández asume en diciembre de 2019 la presidencia, y la pandemia se declara, como todos sabemos, el brote de coronavirus se declara pandemia en marzo de 2020, con lo cual es casi, podríamos decir, un gobierno de pandemia. Entonces, un poco van a ver que la comparación es con el gobierno anterior, porque este gobierno prácticamente no estuvo en un momento sin pandemia. Y en ese sentido, en este caso, algunas cuestiones que también nos pueden servir después para conversar, cómo es que se están dando las derechas en las redes sociales y los discursos políticos de las derechas en las redes. En el caso de Argentina, 2 o 3 características que aparecieron en investigaciones mías anteriores, tiene que ver con determinar la relación entre el macrismo y las redes sociales, y sus articulaciones con el espacio urbano, y muy esquemáticamente algo que aparecía era 2 tipos de estrategias enunciativas. Por un lado, algo que vamos a observar que continúa en el momento de la pandemia y en el gobierno de Alberto Fernández, que es el uso de los vivos de Instagram, es decir, el utilizar esa modalidad de la plataforma. En el caso del gobierno anterior de Mauricio Macri, se daba en una articulación con el espacio urbano muchas veces, porque eran o vivos de Instagram o visitas que hacía el presidente a ciudadanos que enviaban una carta que le decía que lo seguían, que querían conocerlo, y entonces el presidente iba a la casa y había un video muy reducido que se subía en forma de story en Instagram sobre esta visita que hacía el presidente a los ciudadanos. Esto sucedió sobre la segunda parte
sería interesante ver en el caso mexicano si también esto es habitual y si también pasa lo mismo que pasó en el caso del gobierno de Macri, que es que en la investigación lo que se halló es que en los primeros años del gobierno se realizaban lo que se denomina timbreos, es decir, el presidente, y esto también lo hacía cuando era jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacía algunas llamadas o directamente tocaba el timbre al azar en determinadas casas. Esto era filmado, subido a las redes sociales, y los ciudadanos, los vecinos, abrían la puerta y se enteraban ahí, tenían alguna reacción que era grabada en el momento. Sin embargo, y esto es la pregunta de tratar de ir tejiendo puentes y comparaciones, sin embargo, con el correr del tiempo y a medida que aumentaba la crisis política y económica en la Argentina, empezaron a disminuir estos timbreos al azar, que imagínense que si el presidente era abucheado, esto aparecía. Entonces dejaron de aparecer y surgieron estos vivos o estas llamadas o estas visitas a ciudadanos, pero a ciudadanos que ya habían manifestado su adhesión al gobierno. Y así se constituyen entonces las dos estrategias que se combinaban con una mirada individual de los problemas sociales, es decir, el hecho de ir a tocarle la casa a un vecino y subirlo a las redes sociales, venía acompañado, esto digamos realizado por este gobierno de derecha, venía acompañado de una mirada individual sobre los problemas sociales y un rasgo que es propio de la política contemporánea en las redes, que es estos procesos de abstracción de las instituciones y también de los procesos, ¿no? Esta idea y este centramiento en la individualidad, en el mérito de la persona para poder conseguir su local. Le contaban al presidente cómo habían logrado salir de la crisis económica, y lo habían logrado gracias, por ejemplo, a que se habían quedado más horas trabajando. Entonces digo, esta idea tiene una disolución de fondo de la institución política y un centramiento en eso que puede hacer el sujeto individualmente, y esto es materializado en las redes sociales. Otra de las cuestiones, o sea, por supuesto que no puedo reponer en este tiempo todo lo que fue mi investigación de las redes y la política en el momento previo a la pandemia, pero me interesaba traer algunas, como quien diría, algunas pastillas, y en ese sentido también me interesaba mostrarles y contarles cómo en la Argentina es muy común en los políticos, dentro de lo que podríamos decir la fotografía política, y fue una característica de Macri, y es algo que ahora vamos a ver que continúa con la pandemia en el gobierno de Alberto Fernández, que es el poner en juego un punto de vista subjetivo. Es decir, ahí donde aparece una mirada más institucional. ¿Y a qué nos referimos con que el punto de vista es subjetivo? Bueno, lo que hemos trabajado observando cientos de stories de diferentes políticos es que hay una tendencia a la fotopose o a este tipo de fotos como la que se ve en pantalla, que forma parte de una story. Es decir, que son todas fotos que son, al igual que estas que ahora vamos a ver de Alberto Fernández, como podrán observar, ninguna es una selfie. Esto que puede parecer una pavada, bueno, no hay selfies, no es una pavada, implica un punto de vista, una puesta en escena de determinado punto de vista, y es el punto de vista institucional. Si no hay selfies, si la foto si no hay una selfie, ¿qué significa en términos enunciativos, en términos de efectos de sentido? Significa que lo que se está poniendo en escena es la mirada de un asesor, que es el que está sacando la foto. ¿Por qué? Porque sabemos, los que usamos teléfonos celulares y redes sociales, que es imposible que esta foto, por ejemplo, en la que se ve a Alberto Fernández con Emmanuel Macron, haya sido sacada por Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque le vemos las dos manos en la foto. Entonces, lo que hace
esta ausencia de selfie es poner en escena siempre un punto de vista institucional. Y esto es algo que he trabajado desde el comienzo de las redes sociales en política y que se ha visto de manera muy clara con el surgimiento de Instagram, ¿no? A partir de la aparición de Instagram vemos que el uso de la selfie es muy habitual en los ciudadanos, pero una de las cosas que detectamos es que en los políticos y las políticas hay algunos casos en los que aparece, que en el caso de Argentina se va a dar en una candidata y senadora y diputada de izquierda, pero que son casos aislados que tienen otras consecuencias y otros efectos. Entonces, en el caso, pasando a las redes del actual presidente argentino, Alberto Fernández, una cuestión que observamos es la continuidad de lo que llamamos el acontecimiento político-mediático. Y esto es nuevamente la puesta en escena de ciertos acontecimientos que están atravesados por estas lógicas políticas y mediáticas que yo mencionaba al principio. Es decir, estos son fragmentos de Facebook, de Twitter del presidente argentino. Como verán, están las fechas debajo, son los momentos previos a la pandemia, justo esos 2 meses anteriores. Y lo que se ve es el predominio en las redes de los grandes acontecimientos mediáticos. O sea, el presidente argentino se junta con el presidente francés, se junta con el Papa Francisco, etc. Es decir, esta continuidad, esto que venía del momento previo, que es, y que ya se veía con Macri, que es la puesta en escena en las redes sociales de esos grandes acontecimientos con lógicas políticas y lógicas. Una de las primeras conclusiones a las que llegamos en el análisis de la mediatización de la política en las redes en el momento previo a la pandemia es que hay una reacción de los internautas ciudadanos, de esos internautas ciudadanos, a través de las lógicas políticas. Es decir, a pesar de que el presidente pueda poner en sus redes alguna foto que solo muestra un encuentro con otro líder internacional, simplemente la foto del abrazo, la foto de la mano, la foto de lo que están leyendo con el Papa Francisco, sin embargo, a pesar de que podríamos decir de que impere la descripción en términos retóricos de esa publicación, lo que observamos es que hay cierta reacción desde las lógicas políticas. Es decir, por ejemplo, en este caso, y son seleccionados al azar, 2 internautas se preguntan si la Iglesia y el Estado no deberían ser asuntos separados en relación a la foto del presidente. Otra de las cuestiones que observamos en las redes en el momento prepandemia es cierta tendencia a la separación o a una apuesta por la separación de lo político y de lo informativo. Es decir, la puesta en escena de cierto tipo de mensajes en Twitter que tratan de hacer esa apuesta por la separación de esos tipos discursivos. Y en ese sentido, y planteando o continuando con la pregunta del inicio de cómo se dan estas relaciones entre lo público y lo privado, aparecen en las redes del presidente argentino en el momento previo a la pandemia ciertos retazos de lo privado. ¿No? Esto es bien interesante porque es algo que ha cambiado, al menos en la Argentina, y hay también en la indagación, digamos, tengo la hipótesis de que ha sucedido también en otros países, de que hay menos espacio para estos retazos de lo privado del gobernante en este marco de crisis sanitaria que estamos viviendo. Y en ese sentido, pasando al momento específico de la instalación de la pandemia, una pregunta que a mí me interesaba en el momento en que surge el brote es cómo
¿Cómo se da la mediatización de la política entonces? En el marco en el cual hay confinamiento en muchos lugares del planeta, desde marzo en adelante, en el cual hay cambios en las prácticas de los ciudadanos que eran impensados, ¿no? En diversos lugares del planeta de repente es el Estado el que empieza a regular a qué hora podemos dormir, a qué hora podemos comer, cuándo podemos salir de nuestras casas. En este marco de esa reestructuración todo el tiempo cambiante además y tan brutal que se está viviendo a nivel de los Estados-nación, bueno, ¿qué cambios se generaban en este proceso histórico de mediatización de la política? Una de las primeras cuestiones que surgió en la investigación es la emergencia de lo que llamamos las lógicas sanitarias. Es decir, si en un principio yo empecé esta conferencia hablando de las lógicas políticas y las lógicas mediáticas como base y esa interacción en la cual las lógicas mediáticas tenían más importancia que las políticas en el momento contemporáneo previo a la pandemia, podemos hablar ahora de que si bien siempre estuvieron también de alguna manera en el escenario de la mediatización, con la pandemia aparecen de manera mucho más fuerte y jugando otros roles las lógicas económicas por la crisis económica, las lógicas sanitarias. Como decíamos antes, muchas de nuestras prácticas sociales, pero también muchas de nuestras mediáticas, muchas de las prácticas mediáticas de los gobernantes y de los políticos. Por ejemplo, en las conferencias de prensa que realiza el presidente en la Argentina, esta es una de las conferencias de prensa del inicio, y luego a medida que fue avanzando la pandemia y se empezó a instalar el confinamiento, a extender en realidad el confinamiento en distintos lugares del planeta, las conferencias de prensa empezaron a tener entre el presidente y los y las que lo acompañaban 1,5 metros o 2 de distancia. Entonces, una de las cosas que trabajamos y que pensamos en la investigación es, entonces, esta conferencia de prensa que se transmite por las redes está estructurada también por las lógicas sanitarias, ya no solo por esas lógicas mediáticas, ¿no? No es lo mismo, como todos sabemos, armar un plano en el cual tenés que dejar distancia de 2 metros, etcétera, ubicar la bandera, etcétera, y todo eso que hace a la composición del plano para televisión y también para redes, y en eso hay una continuidad de lo que veíamos al principio, que es el Vivo Day de Instagram y de Facebook, es decir, la utilización de la posibilidad del streaming y la continuidad, como ahora vamos a ver, del acontecimiento político-mediático. Entonces, en el momento de pandemia, una de las cuestiones que aparece bajo la forma en la Argentina de conferencia de prensa es la continuidad del acontecimiento político-mediático. Es decir, si antes veíamos al presidente reunido con el Papa, ahora lo vemos al presidente en esas conferencias de prensa que, por supuesto, en los distintos momentos de la pandemia que fuimos viviendo durante 2020 también se fueron haciendo menos frecuentes, es decir, con esos cambios, ¿no? Pero es como un panorama general. Entonces, un predominio del acontecimiento político-mediático, la aparición de lo que llamamos ciertos filtros de lo político, la aparición de ciertos modos de la argumentación que aparecen en el momento de la pandemia. Por ejemplo, esta es una frase de Alberto Fernández que es retuiteada por un medio de comunicación, es incorporada por un medio de comunicación en un tuit y la retuitea el presidente, que dice: acá no ha pasado como en otros lugares del mundo donde debió optarse entre atender a uno o al otro. Acá todo el que requirió atención sanitaria pudo ser atendido, y esto es un logro también de cuarentena en defensa de lo que fue un periodo de confinamiento muy fuerte en la Argentina que duró muchos meses en distintas provincias. Por otro lado, y ya me voy acercando al final para dar lugar a las preguntas,
cierto tipo de argumentaciones, más bien lo que llamamos microargumentaciones pasionales en trabajos anteriores, es decir, estos discursos políticos condensados de sentido. Por ejemplo, en este caso es el presidente haciendo alusión al momento anterior, cuando gobernaba Mauricio Macri, en el cual en el país ni siquiera existía Ministerio de Salud, porque había sido bajado su rango, el de secretaría, entonces haciendo alusión y trayendo lo que hubiese sido tener que pasar una pandemia sin siquiera tener un lugar importante del Estado a la salud, ¿no? Bien, después otras formas que aparecen es también la de traducción de lo político, cuando es el propio presidente el que retuitea a otros actores que están hablando sobre sus propias palabras, y esto es lo que tiene la mediatización de la política en las redes, esta especie de juego de voces en el cual se retuitea algo que está traduciendo en realidad su propia voz. Y algunas cuestiones hacia el final que tienen que ver con hacer una recapitulación de esto que yo me planteaba al principio, de las continuidades y discontinuidades en la mediatización de la política con la pandemia. Por un lado, la emergencia de lógicas sanitarias, esto que hablábamos antes, ciertas reconfiguraciones de lo privado y de lo público, cierta interacción entre el presidente y el internauta, la situación de emisión, digamos que esto aparece en el caso de Argentina, que es en el momento previo a la pandemia cierta interacción del presidente con los internautas, y esto se continúa, cierta apuesta por el efecto de espontaneidad en las redes, y esto que mencionábamos de los retazos de lo privado, y cierta acentuación del proceso de personalismo y personalización de la política con la pandemia. Sabemos que la política está atravesada desde mucho antes de las redes sociales por estos procesos. Con las redes sociales se ha acentuado, y con la pandemia también, esta concentración del poder frente a la crisis sanitaria y económica. Ciertas continuidades en las discursividades políticas presidenciales, como lo que mencionábamos de las microargumentaciones que se dan antes y se dan ahora. Y para ir terminando y dando lugar a la conversación y a las preguntas, por último, la emergencia de nuevas formas de argumentación que antes de la pandemia no existían, como las formas de traducción de lo político, que eran propias de lo televisivo, pero que no aparecían en la mediatización de la política en las redes. Y por último, y con esto cierro, la emergencia de nuevas interfaces político-periodísticas que habilita el hecho de que se pueda realizar una conferencia de prensa en streaming, que además aparece en las redes sociales, y que luego el propio presidente inserte en su cuenta oficial de Twitter la palabra de otros periodistas y de otros actores de la política, reparafraseando su propia conferencia. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Gracias por esta participación tan interesante, por esta interesante forma de ver esta mediatización de la política, lo que desde hace algunos años se ha redefinido, ¿no?, como una nueva forma de hacer política, con la aparición de la tecnología, con la llegada de toda esta implementación tecnológica a nuestras vidas, a nuestro entorno, a nuestro diario acontecer, y de hablar incluso de una telepolítica, ¿no? Hay una necesidad imperiosa de parte de la parte gubernamental para poder estar ahí, para poder estar presente, para hacerse presente a través de la tecnología, y por supuesto que en ese sentido nos hace
tener nuevas formas de entender incluso a la política. Yo creo que también en ese sentido se dan nuevas formas de participación, nuevas formas de activismo político, nuevas formas de hacer política, y esto que tú acabas de decir respecto a los internautas militantes me parece que también es de suma importancia, porque no es que ya nosotros no participemos ni tengamos una forma particular de hacer este activismo, esta participación política, sino que también la propia digitalidad nos está haciendo tener otro tipo de participación. Entonces es algo que tú también has señalado como el ser los nuevos sujetos de la política. Esta mediatización de la política, entonces, como tú bien lo has señalado, pues nos está hablando de estrategias enunciativas distintas, en donde se están, me parece que creando nuevos lenguajes, ¿no? Hay una mirada completamente distinta respecto a la problemática social, a lo que sucede en los entornos políticos, gubernamentales, lo que sucede con los aparatos ideológicos del Estado, y como tú también lo has nombrado, ¿no? Esta abstracción de las instituciones que nos generan estos nuevos puntos de vista y poner en escena otro tipo de formas de ver y de entender la política. A mí me parece que se abren otras ventanas, nuevas ventanas, ¿no? De estos grandes acontecimientos que estamos presentes diariamente, y no solo tiene que ver, de hecho, con los procesos político-electorales, ¿no? Sino con lo que tiene que ver con el diario acontecer de la política, porque a veces pareciera que cuando hablamos de política es solamente la parte de los procesos, ¿no? Y que solamente cuando hay elecciones es cuando nos acercamos o nos enteramos de lo que sucede con la política, pero realmente a veces no nos damos cuenta que lo que está presente en el diario acontecer de la actividad de lo político es esa actividad realmente interesante que nos hace también redefinir nuestro mundo como ciudadanos, creo también, y en este sentido como parte de lo que hoy tú nos has bien definido como los internautas militantes. Entonces, bueno, a mí me encantaría escuchar a quienes nos han acompañado el día de hoy, y por supuesto agradecerte por esta presentación muy interesante, muy importante, de esta mirada respecto a la mediatización de la política en este particular entorno que hoy nos está tocando vivir. Es histórico, es coyuntural, es un parteaguas también, pero fundamentalmente creo que nos redefine como individuos y como sociedad. Así que muchas gracias, Ana, gracias a la doctora Ana Slimovich, y pues me gustaría saber si alguno de quienes nos están acompañando tuviera alguna pregunta o hacer algún comentario respecto a lo que la doctora Slimovich acaba de comentar. ¿Yo puedo participar? ¿Sí se escucha? Sí, claro. ¿Quién es? Soy Boris Nieves, de noveno 1. ¿Aló? Ok. Adelante. Sí. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero preguntarle, bueno, con respecto del tema político en Argentina. Macri se convirtió en un hito histórico dada la caída de su popularidad, y me parece ser uno de los primeros, si no es que el primer mandatario en no ser reelegido dentro de los comicios del país. Entonces, ahora con Fernández, ¿cómo cambia esa popularidad dada la situación que estamos viviendo, y con respecto a lo que usted plantea por medio de redes sociales digitales? A lo que voy, ¿hubiera sido distinto el destino de Macri de haber caído la pandemia durante su mandato, o cree usted que esto fue beneficioso para Fernández desde un punto de vista, digámoslo, del destino? Bueno, muchas gracias por el comentario y la pregunta.
me parece varias cuestiones, ¿no?, en relación a esto. En principio, me parece que vamos a estar de acuerdo que esto no es beneficioso para ningún gobierno, digamos, por la crisis económica y sanitaria que trae. En ese marco me parece muy difícil de responder, digamos, y es contrafáctico cómo hubiese sido, digamos, Macri en el gobierno atravesando esta pandemia, pero sí algo a lo que hiciste alusión, y es que, bueno, que él no logró obtener la reelección, y en ese marco, en ese contexto es donde tenemos que ubicar su popularidad hacia fines de 2019, unos meses después, como dijimos, empieza la pandemia. Entonces, si de alguna manera hubiese caído en su gobierno, de por sí hubiese caído en un gobierno que estaba con ciertos problemas. Y también, por supuesto, que es algo que yo mencioné, el lugar que le había dado el gobierno de la derecha a la salud había sido un lugar de quita de presupuesto, de quita de espacio. Entonces, bueno, se puede, digamos, de alguna manera intuir que una crisis sanitaria como la pandemia hubiese estado atravesada por ese marco, porque ese es en el marco en el que se gobernó. Eso en relación a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. En relación al gobierno de Alberto Fernández, hubo ciertos cambios en la comunicación política, que es algo lo que nos compete, digamos, hoy. Desde el inicio de la pandemia hacia el momento actual, todos que podamos decir pronto que es uno de los momentos finales, pero hasta el momento actual, en este año que hemos tenido de pandemia, hubo ciertos cambios. En un principio se realizaban conferencias de prensa de manera muy seguida, cada 15 días, acompañado de tanto líderes de su propio espacio como gobernantes de espacios opositores, entre ellos el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la fuerza de Cambiemos de Mauricio Macri. Y después estas conferencias de prensa se fueron espaciando un poco más, hubo algún intento de apostar por mensajes grabados, y después eso se abandonó, pero lo que sí es cierto es que se ha hecho una transformación en los modos de mediatización de la política desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, en esta discontinuidad de la comunicación oficial, que por supuesto ponía al presidente, digamos, a la autoridad máxima del país, en esa fuerza, en esa primera plana, cada quincena, a dar cuenta de la situación sanitaria y también la económica. Y en ese sentido hubo un cambio en cuanto a la comunicación. Por supuesto que con el comienzo de la vacunación, y esto está sucediendo en todos los países, hubo otro cambio, porque ha cambiado centralmente la emergencia, no porque lamentablemente hayamos dejado de estar en emergencia sanitaria, sino porque ha cambiado y se ha transformado la vacuna en un bien escaso, que es el Estado, el mismo Estado que no solo de alguna manera viene regulando nuestras prácticas sociales, ahora también regula en los distintos países de modo y quién accede primero a ese bien escaso que de alguna manera podría frenar esta emergencia sanitaria. Entonces me parece que ahora hay como toda una reformulación de los modos de mediatización de la política, que en el caso de la Argentina también está haciendo esta reestructuración, es algo de lo que no hablé, pero que podemos conversar. Con la vacunación está siendo también trabajada a través de darle a las distintas regiones y a las distintas regiones, provincias, a la ciudad de Buenos Aires, la potestad de difundir el proceso de vacunación, la potestad de organizar, si bien los sectores y el orden de los sectores de
alguna manera está decidido por el gobierno nacional, la potestad de comunicar cómo, la potestad de organizar. Entonces, bueno, depende de la región, en el caso de Argentina, de la región en la que cada ciudadano y ciudadano habita, va a recibir la comunicación sobre la vacuna de un modo, se va a inscribir a la vacuna de un modo diferente y a la vez va a ser vacunado también de otro modo, ¿no? Y en distintas relaciones entre lo público y lo privado. No sé si te respondí. Pues sí, de más de un sentido así. Muchas gracias. Bueno. Gisa, si quieres participar, puedes prender tu micrófono. Hola, sí. Muchas gracias. Pues antes que nada, gracias por darse el tiempo para pues venir a compartirnos un poquito acerca de todo su conocimiento. Yo soy Gisa Fernanda, estudio comunicación en 8º semestre. Y bueno, mi pregunta va referida más a la cuestión de que aquí en México pues las personas siguen prefiriendo consumir toda esta información política en los medios tradicionales como es televisión, como es radio, como son medios impresos. Y a lo largo de pues todo esto que usted nos expuso, el gobierno argentino le ha apostado más a la mediatización política, puesto que pues cantidades de población tiene acceso a redes y aquí en México pues un poquito menos, pero pues cambia. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son algunas de las estrategias que se han usado en Argentina, que han funcionado y que de alguna manera podrían funcionar en México? Entiendo que hay muchas variables, pero ¿qué podría servir como referente? Muchas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Si entendí bien, ¿estrategias en relación a qué? ¿Estrategias en relación a la comunicación política? Sí, a la comunicación política. Bueno, una de las estrategias en relación a la comunicación política que yo mencioné recién al pasar, y también en mi exposición, pero que es central, fue en un momento de la pandemia durante el 2020, esto de que la máxima autoridad de la Argentina se muestre con representantes de otras fuerzas, digamos. Esta idea, esto fue algo que se usó, digamos, como estrategia de comunicación política en un inicio, es decir, estamos atravesando un momento de emergencia sanitaria, económica, porque se cierran los locales y todo lo que ya sabemos. En este momento de crisis quedan afuera las diferencias partidarias. Esto duró un tiempo y existió, que es una comunicación hacia afuera de que al momento de la emergencia, bueno, se unifican los diferentes líderes de los diferentes partidos en pos de poder transitar del mejor modo posible. Después, la estrategia, como decía hace un rato, cambió, porque justamente ahora la idea es que cada representante de cada región de algún modo se haga cargo de la comunicación y de la implementación de la vacunación, y entonces ya no es posible esa mirada o ese posicionamiento hacia la población como unificable, ¿no? Entonces, eso me parece que es una particularidad del caso argentino, que es esa diferenciación en un primer momento, digamos, la unión, y después la estratificación de la comunicación política y de la estrategia de vacunación. Bien, muchas gracias. Gracias, Ana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer otro comentario? El doctor Raúl Arenas, nuestro coordinador de la licenciatura de comunicación. Gracias. Muchas gracias. Disculpe, creo que existe otra duda. Gracias, Sandrita. Perdón, sí, ahí está también Alejandro Bray. Si gustan, planteo mi pregunta y primero hago mi comentario. Muchas gracias, Ana, por darnos a conocer este tema tan importante, tan pues reciente, digamos. Estos estudios apenas están trabajando y considero muy importante que se puedan compartir a toda la comunidad
escolar, y bueno, creo que para nuestras y nuestros estudiantes es muy benéfico que conozcan todas las alternativas que existen en torno a las redes y la política y cómo se trabaja en ella. Yo tengo una pregunta y me gustaría que se pudiera contestar, que si así lo pudieras hacer de manera muy general. Tú dijiste que eso es el caso de Latinoamérica, y para los estudios sociales en general se divide casi siempre el caso global o el caso en el mundo con los específicos realizados aquí en Latinoamérica, porque cambian muchas cosas, partiendo pues de la situación económica, social, geográfica, etcétera. Entonces, de manera muy global, ¿se trabaja también así la política dentro de las redes sociales y los medios en general, o si hay una variante importante que debamos reconocer? Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl Arenas, por el comentario y la pregunta. Entiendo que la consulta es sobre Latinoamérica en general. Bien, me parece que hay como dos cuestiones centrales que primero tienen que ver con cómo se da, o sea, digamos, quién es la fuerza que está gobernando en cada país, digamos. Y en ese sentido me parece que hay ciertas estrategias de la derecha que se repiten en los distintos países de Latinoamérica, y esto también se vio con la pandemia. Por dar un ejemplo muy breve que todos y todas seguramente conocen, es el surgimiento en algunos países de Latinoamérica hace algunos años de movimientos que surgen en las redes sociales de derecha, anclados a algún hashtag, y que también ocupan el espacio urbano, de movimientos que surgieron en distintos países en contra de la difusión de la información de género en las escuelas. Seguramente bien lo vieron, lo escucharon, etc. Este tipo de movimiento surgió en las redes sociales en algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, en México surgió mucho antes que en la Argentina, y en la Argentina llegó como 2 años después y llegó a ocupar el espacio urbano pidiendo que se deje de enseñar sobre educación sexual y de género en las instituciones educativas. Este tipo de movimientos, por un lado, muestran que en este sistema que José Luis Fernández define como post-broadcasting, porque estamos inmersos en medios masivos y también en redes, que en este sistema bajo estas plataformas mediáticas, en su interacción con los medios masivos y también, por supuesto, con el espacio urbano, no todos los movimientos en las redes son movimientos que piden por más derechos políticos. Es decir, también hay movimientos que surgen en las plataformas mediáticas en el momento actual y que en realidad lo que piden es la quita de derechos políticos, sociales. Bueno, una gran prueba es este movimiento que mencionaba, que pide por la quita de los derechos sociales. Y en ese sentido, en relación a la pandemia, también se ve cierta repetición, ciertos espacios con los confinamientos en los distintos países de Latinoamérica, sobre todo durante 2020, se dio que el espacio de la calle, que había sido un espacio, podríamos decir, repartido, pero que de manera histórica siempre perteneció a ciertos movimientos sociopolíticos, con la pandemia y con el confinamiento empezaron a ocupar el espacio público de manera más habitual movimientos de derecha antes que otro tipo de movimientos, porque justamente estaba prohibido ocupar el espacio público. Entonces esto es algo que se ve, yendo más al punto de tu pregunta, esto es algo que se vio en diferentes países de Latinoamérica, que es la ocupación del espacio urbano por parte de estos movimientos de derecha que surgen en las redes,
que tienden a ser antivacunación y anticonfinamiento, es decir, que se posicionan en contra de los gobiernos de Latinoamérica, pidiendo por su libertad, digamos, y esas son las consignas, y por su derecho, y pidiendo algo que muchas veces asociado a este tipo de movimientos, que es menor intervención estatal, ¿no? Es esta idea de no regular las prácticas, pero obviamente no también a la vacunación, etc. Y eso es algo que se fue viendo, por ejemplo, en distintos países. Y entonces ahí se va dando una diferenciación, porque otro tipo de movimientos sociopolíticos que no son de derecha, ahora no tanto, porque el confinamiento se fue, podríamos decir, ablandando, pero el año pasado esos movimientos sociopolíticos quedaban anclados solamente a las plataformas mediáticas, y bueno, eso les quitaba su fuerza, ¿no? Porque históricamente han ocupado los espacios de poder de la vía pública. Muchas gracias. Gracias, doctora. También está otro compañero, Alejandro Bray, levantó la mano por aquí para hacer una pregunta. Adelante, Alejandro. Gracias, Sandra. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Slimovich. Primero que nada, pues felicitarla por esta ponencia tan buena que pues, nos ha permitido pues ver más allá de lo que está pasando en nuestro país. Mi pregunta va enfocada en ese sentido, sobre ver más allá. No sé si ha estado al tanto de una situación que ha pasado aquí en México respecto a la regulación de redes sociales, y también ha brotado en otros lados del mundo. Me viene a la mente el caso de Australia, donde los gobiernos pues pretenden tener una injerencia sobre las redes sociales. En el caso de Australia, pues vemos que quieren obligar a Facebook a pagarle a los medios de comunicación por transmitir estos contenidos en sus plataformas. Y en el caso de México, lo que se pretende es que con un organismo propio de la estructura gubernamental, estoy hablando del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues regular y bajo sus condiciones ver qué cuentas se pueden eliminar y qué cuentas no, según la actividad que lleven a cabo. Entonces mi pregunta pues sería, ¿qué podemos esperar de estos gobiernos y qué opina usted al respecto? Bueno, me parece un tema muy, muy complejo y que viene de antes de la pandemia, que es el tema de la regulación de contenidos políticos en las redes sociales. Durante 2019 se dieron ciertos cambios, también con anterioridad. Por ejemplo, la plataforma de Facebook empezó a avisar acerca de aquellos contenidos políticos que eran patrocinados por ciertos partidos políticos. Entonces ahora vemos un mensaje de Facebook sobre algún tema banal o sobre alguna noticia, y arriba dice: este mensaje fue financiado por, etcétera, etcétera. Es decir, que empezó todo un proceso de cierta, por un lado, regulación de contenidos, y por otro lado, de cierta apuesta por transparentar la situación de emisión. Con toda la complejidad que esto tiene, y que también aparecía en tu pregunta, que es bueno, ¿no? ¿Quién regula entonces esta regulación, podríamos decir? Y bueno, y en ese sentido, me parece que es un problema que viene de antes de la pandemia, que por supuesto que con la pandemia se ha intensificado. Ha habido otros casos, por ejemplo, se ha realizado, como ustedes recordarán, la suspensión de la cuenta de Trump en Twitter
una vez que sus seguidores habían invadido el Capitolio, digamos. Y esto ha generado también la pregunta acerca de si Twitter puede de alguna manera quitarle la voz en su plataforma a el que en ese momento era presidente. Y a mí, en relación a esa pregunta, para mí una punta para la respuesta, que no es la respuesta porque digo es un tema muy complejo que no se resuelve con una mirada lineal, pero una punta para empezar a pensar en estos procesos que mencionabas en tu pregunta acerca de los intentos de regular las cuentas, etcétera, es la respuesta que da Twitter, cuando explica por qué le había cerrado la cuenta a Trump. Y ahí me parece que está la clave, en mi modo de ver. Porque Twitter, cuando dice por qué le cerramos la cuenta a Trump, no dice que se la habían cerrado por algo que había dicho Trump en Twitter. Es decir, no le cierran la cuenta por un mensaje de incitación al odio en sus cuentas, como muchas veces trascendió en distintos diarios. No se la cierran por eso. Porque bueno, si le cerraran la cuenta por la incitación al odio, de alguna manera uno podría decir, bueno, y entonces todos los otros y otras que incitan al odio, ¿por qué no se les cierra su cuenta? Y ahí entraríamos entonces en una espiral muy difícil. Pero Twitter, cuando da la explicación de por qué le cerró la cuenta, dice que le cerró la cuenta porque sus seguidores habían tenido una actitud antidemocrática. Es decir, que lo que está haciendo Twitter es explicar que le cerró la cuenta por algo que sucedió en el espacio urbano, en el espacio público, en el espacio de poder. Entonces lo que está haciendo Twitter es pensar en algo que está en el centro y que yo intenté transmitir en mi exposición, que está en el centro cuando pensamos la mediatización de la política, que es la articulación entre redes, medios y espacio urbano. Y ahí me parece que hay una clave para pensar esto. Entonces el cierre de la cuenta de Trump se genera porque lo que sus seguidores de Twitter habían realizado había sido un acto que había impedido la toma de posesión, o había intentado impedir la toma de posesión en el Capitolio. Entonces esa es la razón, y me parece que en esa articulación entre medios, redes y espacio público y centros de poder es donde tenemos que pensar en esta cuestión de la regulación de los contenidos que planteaba tu pregunta hace un rato. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, doctora Ana. Y con toda la razón del mundo, lo que acabas de argumentar respecto a esta problemática que se está viviendo, porque sí se entró en una polémica, ¿no?, en relación a lo que sucedió en ese momento respecto a la decisión que toma Twitter, y que fue criticado por un lado, ¿no?, porque de pronto dijeron, es el espacio libre, ¿no? El ciberespacio es abierto con toda la libertad para poder expresar lo que sea, pero por otro lado, recordar que las políticas de Twitter o de Facebook en su momento, pues también tiene una definición respecto a la forma en la que se manejan los contenidos y respecto a la forma en la que ellos también pueden definir quiénes son los que están dentro. Entonces, bueno, pareciera que ahí se generó otro tipo de política que seguramente dará para otras cuestiones que analizar, y que nos deja también ver cómo esta continuidad que se permite respecto a las acciones y a la política, bueno, pues nos hablan de otras argumentaciones, de otras formas, ¿no?, de creación de los mismos contextos generados por los procesos políticos. Entonces, bueno, pues ahí también otro punto muy interesante que analizar y que definir. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran mis compañeros
para ir cerrando también esta conferencia, este espacio en torno al aniversario de nuestra licenciatura. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, buenas tardes. Hola Marisol, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas felicidades, doctora Ana, por su participación, sus aportaciones. A mí me llamó la atención desde el aspecto del conocimiento empírico relacionado con la parte metodológica. Si nos pudiera compartir, he escuchado últimamente desde metodologías virtuales, su experiencia, obviamente entiendo que está relacionado con la política, pero me interesa esta parte metodológica. Esa es mi pregunta. Gracias. Y igual nos puedes compartir tu experiencia, por favor. Bueno, muchas gracias Marisol por la pregunta y el comentario. Sí, aparecen como muchas cuestiones en relación, sobre todo cuando se trabaja redes y política, sobre todo con el tema de la recolección del corpus y de la indagación, ¿no? Y ahí me parece que hay varias cuestiones que yo siempre apunto a trabajar en los espacios de trabajo con mis tesistas, y que tienen que ver con cierta confusión de que a veces es un tipo de metodología y un tipo de análisis que es válido y al que se va a apuntar a articular y se está apuntando ya a articular es el Big Data, pero que también existen otros modos de indagación que no tienen que ver con tener que recorrer absolutamente todos los mensajes, por ejemplo, todos los tweets que aparecen sobre un tema, sobre un hashtag. Es decir, muchas veces cuando se hace el análisis que tiene que ver la metodología, por supuesto, también con la pregunta que uno le va a hacer a por ejemplo, esa campaña en redes, tiene que ver con la pregunta y muchas veces, por ejemplo, si uno realiza la pregunta por cómo es que se conforman esos internautas políticos frente a una campaña, bueno, muchas veces uno va analizando, va recolectando la información a través de múltiples aplicaciones que permiten capturar la información de las redes sociales, y a medida que empieza a hacer el análisis, de repente se da cuenta de que muchos mensajes, por supuesto que dicen cosas diferentes, salvo en los casos que se tratan de trolls y de bots, que dicen cosas diferentes, pero que en relación a la pregunta de análisis, por ejemplo, qué tipo de internauta político es, si es un internauta militante, como mencionaba también Sandra hace un rato retomando, o un internauta ciudadano, si uno se hace esa pregunta, no necesita metodológicamente investigar a los 200 tweets, porque de repente se va dando cuenta que hay 4 o 5 tipos y entonces que se va generando la saturación. Me parece que esto es algo para tener en cuenta a nivel metodológico en el análisis de redes, que tiene que ver con esa pregunta que uno le va a hacer y que no alcanza con decir, bueno, yo voy a estudiar las redes sociales de la política, voy a estudiar cómo los políticos producen discursos, sino que tiene que ver con la pregunta de qué es lo que vas a estudiar de esos discursos, por ejemplo, de los políticos. Vas a estudiar la forma de argumentación, vas a estudiar la construcción de colectivos, vas a estudiar la articulación con los medios masivos y el espacio urbano, y qué es lo que vas a indagar. Y me parece que una vez que está esta pregunta más afinada, se vuelve como más sencillo, y que, repito, no es necesario hacer como una especie de paneo, como si siempre se tratara de un análisis de contenido, cuando no lo es. Sí, estoy completamente de acuerdo, y también creo que hay que ir haciendo como una modificación y adaptación de las metodologías que ya tenemos uso, ¿no? No, Marisol, también creo que
en cuanto a lo que tú has venido trabajando, Ana, fíjate que Marisol ha hecho también investigación respecto a ello y creo que es como la intención, ¿no? Ir haciendo adaptación de metodologías que ya existen y que hoy, como seguramente tu colega estarás de acuerdo, Ana, Christine Hin, ha hecho una adaptación respecto a la etnografía virtual, ¿no? Que tenemos que ir haciendo esa adecuación y trasladar las metodologías que ya solemos utilizar, llevarlas a la parte virtual y entonces hacer todo ese aprovechamiento de lo ya planteado metodológicamente, y no porque ya esté realizado, sino porque es la forma en la que podemos garantizar un proceso metodológico para podernos acercar a problemáticas reales. Gracias por la pregunta, Marisol, y gracias, doctora Slimovich. Desafortunadamente, pues los tiempos, como siempre, se nos van acabando, se nos va limitando también el espacio virtual. Agradecerte nuevamente tu disposición, agradecer, por supuesto, el que nos puedas compartir tu grandioso trabajo. Espero que esta sea, como ya lo habíamos comentado, una de las primeras formas de tener mayor interactividad e interacción académica, así que nos vamos a jalar un ratito de estos a la doctora para traernosla a México y hacer una muy buena estancia seguramente muy pronto. Así que ya la tendremos por acá, ya fue amenaza, ya la tengo medio secuestrada, así que seguramente será muy pronto. Encantada de ir para allá. Muchas gracias, Sandra, todo. Muchas gracias a todos y todas por estar acá, y la verdad que fue una muy linda experiencia de estar virtualmente, así que ojalá sea el comienzo de una articulación que en algún momento podamos plasmar también de manera presencial y habiendo dejado atrás esta pandemia. Claro que sí, por supuesto. Ana, pues si me permiten, estoy compartiendo en pantalla la constancia que te entregamos, que te hacemos llegar de manera virtual. Te la enviamos en un momento más por correo electrónico, en donde nuestra universidad, la Autónoma del Estado de Hidalgo, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y particularmente pues nuestra licenciatura en Comunicación, que está cumpliendo estos 20 años de existir, pues te agradecemos con todo el cariño, con todo el corazón y por toda tu participación en esta brillante conferencia para hablarnos de las redes sociales y de la política. Muchas gracias a la doctora Ana Slimovich por esta participación, y por supuesto también gracias a todos ustedes por haber estado presentes y por la atención. Bueno, muchas gracias. Gracias, pues gracias a todos. Muy buena tarde, pásenla muy bien, cuídense mucho.